Creo que he tenido una vida muy privilegiada. Soy un migrante con muchos privilegios y he tenido la oportunidad de cubrir el mundo. Hay un libro precioso cuyo título es Confieso que he vivido. Creo que tú y yo podemos decir eso, ¿no? Confieso que hemos vivido muy intensamente. Y eso es maravilloso. Esto es 5 Preguntas. ¿Qué tal? Les saluda María Elena Salinas. Estoy muy emocionada de regresar y en particular con este primer episodio. Se podría decir que he estado esperando 8 años para tener esta conversación. Y es que se trata nada más y nada menos de Jorge Ramos, mi compañero de más de 30 años. Eso es toda una vida. No creo que sea necesario que se los presente porque solo que haya estado viviendo bajo una roca o en aislamiento durante las últimas 4 décadas, sabe exactamente que Jorge Ramos es el periodista hispano más conocido, más importante, más influyente, más valiente, más atrevido y más interesante en el mundo de las noticias en español. Esta será más que una entrevista, una conversación que teníamos pendientes. Yo sé, pero esa presentación solo la hace alguien que me quiere. Pero es cierto, ¿dije alguna mentira o no? No, pero interesante. Verificación de datos, ¿dije alguna mentira? Bueno, es cierto que llevamos 8 años, ¿no? Y yo creo que no estábamos en un estudio 8 años juntos, ¿no? 8 años. Y es cierto. Habíamos coincidido en algunos eventos sociales y alguna presentación en un teatro, una cosa así. Pero no, hace tiempo que no lo hacíamos. Y era fácil porque yo recuerdo estar en el set contigo y no tener que decirte nada. Y yo sabía lo que ibas a hacer, ¿no? Y esas pausas, sabíamos cuándo iba a entrar el otro, como viéndote a los ojos, y a veces ni siquiera a los ojos, Claro. en el movimiento, Exactamente. con tus manos o en la silla, sabíamos qué es lo que seguía, ¿no? Después de tantos años juntos, Claro. como que ya nos conocíamos exactamente bien. Sí. El otro día encontré un artículo que tú escribiste sobre Ajá. mí cuando yo cumplí 20 años con Univisión. Sí. ¿Y qué decía? No, me lo hubiera traído para... Decía esa familiaridad y eso que estás escribiendo, Sí. de cómo llegamos a conocernos tanto, cómo llegamos a entendernos tanto, cómo con una mirada, Sí. con una expresión, Ujú. simplemente volteando la cabeza. ¿Te acuerdas que también teníamos una Buenas patadita, reglas, ¿no? una patadita abajo? Sí, también, Una pero eso era patadita- ya en casos extremos. Ya, una patadita abajo y ya sabíamos lo que iba a pasar. Y reglas Bueno, muy claras, ¿no? sí. O sea, tú hacías una entrevista, yo hacía otra, un viaje uno, un viaje otro. No siempre se podía hacer, pero ese equilibrio era como muy importante. Pregunta 1. Yo recuerdo cómo eran esos tiempos, ¿no? Ajá. Son que hace, que fue en los 80s, a mediados de los 80s, ¿no? Sí. En ese entonces éramos nosotros muy jóvenes, la Sí. televisión hispana era muy Ujú. joven. Y muy impactante. exactamente. Y también yo creo que la comunidad latina era pequeña, éramos Sí. 14, 15 millones de personas. Yo recuerdo cómo eran esos años y hay mucha gente que me pregunta, ¿y cómo era al principio cuando tú y Jorge trabajaban juntos? Yo tengo mis recuerdos de cómo era, Sí. pero ¿cómo ves tú las cosas? Ahora que tu libro se llama Así veo las cosas. A ver, lo que recuerdo era que la gente dependía de los noticieros de televisión para informarse de lo que ocurre. Hoy yo duermo con mi celular, yo supongo que tú duermes también con el También. tuyo. Y nos levantamos todos conociendo las noticias a través del celular, y cuando uno prende la televisión ya es para otra cosa. En nuestra época, entre los Ramos les llamaban los antiguos. Cuando éramos los antiguos, Ah, caray. bueno, efectivamente, la mayor parte de las noticias, la gente podía esperar el noticiero a las 6:30 para saber qué era lo más importante. Y además yo creo que esperaban de nosotros mucho más que solo noticias. Yo creo que esperaban algún tipo de guía sobre cómo vivir en los Estados Unidos, sobre cómo legalizarse, sobre cómo votar, sobre cómo cuidar a sus hijos en la escuela, sobre cuestiones de salud. Entonces, era un tipo de periodismo que iba más allá de dar solo datos, sino era de acompañarte en la vida, de acompañarte en tu experiencia como inmigrante latino aquí en los Estados Unidos. Y creo que eso es muy importante, porque ahora a donde tú vayas, en Texas, en California, en la Florida, la gente te para y te sigue reconociendo como si fueras parte de la familia. Exactamente. Y eso es lo distinto.
Fíjate, curioso porque te iba a preguntar precisamente eso, ¿no? Cuando te despediste de Sí. Univisión, mucha gente dijo, incluyéndome a mí, el fin de una era. Y algunos lo malinterpretaron como si fuera de que se acabó la televisión hispana. Y eso no ha ocurrido, obviamente, ¿no? Nuestra amiga y compañera Ile Calderón está haciendo un excelente Lo está trabajo al haciendo. frente de Maravilloso. Noticiero Univisión. Pero yo creo que la dupla de nosotros dos, como que iba de la mano con esa época en que tanta gente dependía de nosotros en la televisión hispana, ¿no? Sí. Había ese respeto, había, no sé, era como vital para nuestra comunidad. No sé si tú recuerdas a Sergio Bendixen, Claro. que tenía una compañía de encuestas. Una vez hizo una encuesta y el noticiero Univisión estaba a nivel de la Iglesia Católica en instituciones en las que confiabas. ¿Te acuerdas de eso? Hace un Y montón de parecido tiempo. con Sonia Sotomayor en algún momento, ¿no? La primer jueza de la Corte Suprema de Justicia. Era, y creo que sigue siendo cuestión de credibilidad, porque independientemente de dónde estemos, ya sea en la televisión o ahora en medios digitales, lo importante sigue siendo que te crean y que cuando sales al aire la gente diga, sí, lo que está diciendo Marilena o Jorge es cierto o no es cierto. Y eso Ya. me parece que sigue siendo fundamental. Eso no ha cambiado. Lo que pasa, estaba viendo las tendencias. Por supuesto, la gente sigue viendo televisión en español, pero la mayor parte de la gente ya nos informa a través de las grandes televisoras, sino lo Ajá. hace a través de otros medios digitales. Y esa es la diferencia. Y es ahí creo que hacia donde nos estamos transportando, hacia donde estamos yendo. Tanto tú como yo nos estamos yendo de la televisión hacia otros medios donde está la gente. Claro. Se me olvidó preguntarte cuando Sí. empezaste, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás y cómo te sientes? Bien, bien. O sea, sigue. Ha sido un cambio, ¿no? Sin la menor duda ha sido un cambio. Fueron 38 años en que tenía una rutina. Siempre estaba pensando en llegar al noticiero para las 6:30, estar en la reunión editorial. Cada vez que había una noticia, un breaking news, había que cambiar tu vida totalmente. Y es ahí donde lo hemos hablado 1000 veces. Dejaste de tener cumpleaños y celebraciones y Sí. aniversarios y navidades y años nuevos para ir y cubrir la noticia. Y de pronto, después de diciembre del 24, tenía todo el tiempo para mí. La gente me dice, no, que bueno, podías aprovechar para irte de viaje, para hacer muchas cosas que no habías hecho, y las hice, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, está viviendo en Madrid y he tenido la oportunidad de viajar muchísimo para estar con ella, tiempo que no le había dedicado nunca, y eso me gusta. Y luego por la otra dicen, bueno, puedes descansar, puedes hacer cosas que siempre habías querido. He viajado, he estado por muchos lados, pero lo que pasa es que la mitad del tiempo o más la he dedicado para ver cómo me reinvento. O sea, yo no estaba dispuesto a retirarme. Y cada vez que la gente decía, no, Jorge Ramos se retiró, quería hacer la aclaración y la corrección de que no me puedo retirar todavía. Creo que los periodistas no nos podemos retirar y tú eres el mejor ejemplo de eso, ¿no? Bueno, ahora yo digo que ya estoy retirada, pero estoy aquí sentada Mira qué retirada estás. Estoy aquí sentada haciendo un podcast y hablando contigo. Que estás. Así es que yo creo que en mi mente es que me quiero retirar. Yo también cuando me fui en el 2017, mucha gente decía, ya se retiró. No es que yo quería retirarme, es que yo quería hacer un cambio. Claro. Y ese cambio fue salir en otras plataformas, llegar con CBS, a otros públicos. Con ABC, claro. Primero con CBS y con ABC. Mi intención de ir con CBS y ABC era contar las historias de latinos en inglés para que el mundo entendiera quiénes somos y que somos una parte vital un gran reto, de este país. Pero te digo, esa es una lucha cuesta arriba. Sí. Es difícil convencer, aunque me tocó hacer muchos reportajes que yo aprecié mucho y que me gustaron mucho. Sí es difícil convencerlos de que somos vitales. ¿Qué representa para ti ser un periodista independiente? Porque cuando yo he dicho que soy una periodista independiente, la gente piensa que antes estaba controlada y que ahora ya no. No, yo creo que ni a ti ni a mí nunca nadie nos dijo qué decir o qué no decir. Nunca nadie nos censuró durante todo nuestro tiempo en la televisión. Y siempre pudimos decir y hacer exactamente lo que había que hacer como periodistas. Creo que eso no queda la menor duda. Yo creo que el concepto de periodista independiente significa sencillamente que ahora tú eres tu propio jefe. Sí. Que no estás trabajando en una gran institución, que estás
tú tomando tus propias decisiones editoriales y que tú estás escogiendo las noticias que vas a cubrir. Cuando nos levantamos hoy en la mañana podíamos haber cubierto 1000 cosas, ¿no? Desde lo que está ocurriendo en el Medio Oriente hasta lo que ocurre aquí en los Estados Unidos, o cubrir a Trump o no cubrir a Trump. En fin, hay miles de decisiones, pero hacer periodismo independiente significa hacer esto, que tú estás utilizando tu voz y todo tu prestigio y todo tu conocimiento para decirle a la gente, hoy yo creo que esto es lo más importante, hoy yo creo que esta es la principal noticia. Eso es hacer periodismo independiente. Básicamente es dejar de trabajar para una gran institución, de cual los dos agradecemos enormemente, para decir, esta es mi voz y quiero seguirla usando. Pregunta 2. Vamos a hablar también de lo que representa ser periodista y si podemos dar o no nuestra opinión, pero a mí me preocupa que el periodismo está bajo ataque, ¿no? Y quienes nos quieren silenciar están logrando en parte de la sociedad que nos vean como el enemigo, que nos vean como una amenaza. ¿Cómo luchamos contra eso? Porque está metido en la mente y el corazón de la gente de que nosotros los periodistas mentimos, que estamos, no sé, en contra del gobierno. Yo sé que tú siempre has dicho que hay que estar en contra del gobierno, esté quien esté en el poder, no en contra de un partido en particular. Pero ¿cómo luchamos contra esa ola de ataques contra la prensa, que es lo que por lo regular sabemos, porque hemos viajado por Latinoamérica, es lo que hacen los gobiernos autoritarios? Lo primero que hacen es silenciar a la prensa. Sí, atacarnos. Yo creo que una de las grandes cosas y de las más importantes es que cuando tú hablas la gente te cree. Y creo que nos siguen creyendo. Pueden criticarnos todo lo que quieran, pero te siguen buscando aquí o me siguen buscando en las redes sociales. Y yo creo que es fundamental. Creo que en español tenemos una palabra preciosa que es contrapoder. Y yo creo que nuestro trabajo es precisamente ser contrapoder. Cuando te toca entrevistar a alguien poderoso, y a ti te tocó, iba a decir miles de veces, pero no, en realidad no son tantas esas oportunidades que uno tiene de entrevistar a gente poderosa. Creo que tenemos que cuestionarlos, hacerles las preguntas difíciles. Y muchas veces a los gobiernos no les gusta eso. Y nos han criticado, pero de alguna forma, si no haces ese trabajo, Marilena, nadie te cree. Creo que tenemos dos responsabilidades fundamentales. Una, reportar la realidad tal y como es, no como quisiéramos que fuera. Y en eso creo que éramos bastante justos. Y cuando tú y yo nos equivocábamos, corregías al aire, nos equivocamos del número de muertos, nos equivocamos del lugar, nos equivocamos de la declaración, corriges y sigues adelante. Pero la otra parte, que es cuestionar a los que tienen el poder, eso tú y yo ni siquiera lo teníamos que pensar dos veces. Tú sabías que tenías una entrevista con alguien importante y que ibas a tener que hacer la pregunta difícil. Claro. Y entonces me acuerdo... Y que vamos a hacer el research y vamos a investigar para asegurarnos de que esté correcto, que sean los datos. Eso es lo que la gente no se da cuenta. Y que ibas a hacer la pregunta difícil, María. Yeah. O sea, nadie dudaba jamás de que si a ti te tocaba entrevistar a un presidente de los Estados Unidos o a alguien importante, que ibas a hacer la pregunta difícil. O sea, no había la menor duda de que lo ibas a hacer, y creo que tu credibilidad y la mía y la de muchos periodistas depende precisamente de eso. Pero ¿qué pasa si llegas a una entrevista y no haces las preguntas difíciles? ¿Qué pasa si no haces contrapreguntas? Eso no es ser contrapoder. Y entonces yo creo que de eso depende nuestra credibilidad, de esa repetición de noticias en las que la gente una y otra vez, y en nuestro caso miles de veces, les dijimos que esto estaba ocurriendo y resultó ser cierto. Y luego... Esto es algo que ha cambiado. Yo no sé si tiene que ver un poco con Trump o no, pero yo creo que hay en ciertas ocasiones, no sé qué pienses, pero en ciertas ocasiones que tienes que tomar partido. No me refiero a ser partidista, es decir, no ser demócrata y republicano, pero hay ciertas ocasiones en las que tienes que tomar partido, y creo que nosotros siempre tomamos partido con los latinos y con los inmigrantes. Si quieres, luego me meto un poquito más en eso, ¿no? No, pero o sea, ¿tú consideras que hay una línea muy frágil entre lo que es el periodismo y el activismo? Sí, yo creo que nosotros estamos reportando la realidad, de eso se trata. Y reportar la realidad tal y como es, no como nos gustaría que fuera. Y muchas veces cuando nos atacan nos dicen, no es que tú eres un activista. No es que yo sea activista, yo solo soy un periodista que hace preguntas. Y a veces me criticaban de que era un comunista, ¿no? Y entonces luego me sacaba Donald Trump de una conferencia de prensa. Y luego me decía, no, es que tú eres derechista o fascista o de la CIA. De todo, ¿eh? Claro. Ahí es cuando sabes que estás haciendo las cosas bien, cuando te atacan de ambos lados. Bueno, y luego de pronto se daban cuenta de que le hacías preguntas duras a Obama o a Bush,
Y de la misma forma, cuando te decían que eras comunista, ahí están las entrevistas con Fidel Castro, con quien tú pudiste, por supuesto, cubrir Sí. durante décadas y ser muy crítica con él. O las entrevistas con Nicolás Maduro o con Hugo Chávez. Entonces, creo que criticábamos a Sí. los dos lados absolutamente sin ningún problema. Y de eso depende nuestra credibilidad. A mí lo que me preocupa, mira, en inglés hay una diferencia entre activist y advocate. Y he estado luchando, porque tú sabes que Ajá. yo soy pocha, soy de este lado de la Sí, sí, frontera, sí. y he estado tratando de entender cuál es la diferencia entre activist y advocate, que no es lo mismo, ¿no? Ser activista es salir con las pancartas y luchar. Ser Y tener una advocate es causa, como ¿no? abogar por una causa. Y yo no creo que eso que dicen advocacy journalism y eso no es periodismo. Yo creo que sí es periodismo, porque Sí todos es. tenemos que abogar por algo. Si tú Ujú. cubres educación, abogas por educación. Si tú cubres temas no sé, de mujeres, pues Ujú. abogas por los temas que sean de interés a las mujeres. Así es que, ¿qué tiene de malo el abogar? Y también nosotros siempre hemos defendido a los inmigrantes. Y no se trata de defender a los inmigrantes y salir a decir, no los ataquen. Se trata de contar sus historias. Exacto. Y eso es una forma de crear un balance en una conversación, porque si no, es un monólogo en el que le están echando la culpa a los inmigrantes de todos los males de este país. Y nosotros, yo creo que como periodistas hispanos, Ujú. cuando Ujú. cubrimos historias de los inmigrantes, estamos mostrando la otra cara, la cara que no se ve, el otro lado de la noticia que no se está viendo en mainstream media, por decirlo de alguna Claro, manera. yo creo que tú y yo venimos de una época en donde creíamos que el periodismo objetivo era lo único que se valía, en donde no se valía dar puntos de vista. Y yo creo que hay espacios cuando hacíamos un noticiero o cuando estamos dando noticias, ni tú dabas tu opinión, ni yo daba mi opinión. O sea, con todos los directores de noticias con los que hubiéramos trabajado, nos hubieran sacado inmediatamente del aire si tú sales y dices, yo apoyo tal presidente o yo apoyo tal causa. Creo que de eso no se trataba. Pero lo que he ido reconociendo es que si la gente sabe exactamente lo que estás haciendo, si estás escribiendo un libro, o estás dando una opinión, o estás Ya. en una entrevista como esta, se vale tener un punto de vista. Y nuestro punto de vista era clarísimo. Somos latinos, en mi caso soy inmigrante, tú eres hija de inmigrantes, y tener un punto de vista es válido. Y creo que en ese punto de vista donde somos distintos, donde presentamos las voces de los que no tienen voz, lo que hemos dicho muchísimo Sí. tiempo. Y luego, de nuevo, creo que tras la llegada de Donald Trump, nos hemos dado cuenta de que no era solo dar un punto de vista y defender a los inmigrantes y a los latinos, sino que en ciertos casos, que yo he identificado como 7 áreas, en casos de racismo, de discriminación, de corrupción, de mentiras públicas, de violación a los derechos humanos, dictaduras o la destrucción del medio ambiente, tenemos que tomar partido. Y eso es exactamente lo que está pasando en este momento Por en eso, el país. O sea, a veces sí, sí, pienso, sí. ese es o el peor momento de ser periodista o el mejor momento para ser periodista, El más porque, importante. oh my God, es increíble lo que está ocurriendo en este país. Sabes, cuando empecé este podcast el Sí. año pasado, mi Ujú. primera invitada fue Paola Ramos. Ya. Y el primer tema era el voto latino. Y me acuerdo que una de las cosas que más me sorprendió de lo que me dijo Paola es Sí. que el latino está cambiando, que Ya. la nueva generación, la segunda, tercera, cuarta generación Ujú. de latinos ya no se identifican con la experiencia inmigrante, ¿no? Y yo le dije, entonces tu papá y yo nos hemos equivocado todos estos años. Dice, no, es que ha cambiado. Ujú. Pero, pero yo siento que todavía tenemos que seguir contando esas historias. Y cuando yo vi esas manifestaciones en Los Ángeles Claro. por las detenciones arbitrarias que había, no nada más en las fábricas, sino en las casas, en las cortes, en las calles, en todos lados, esos que estaban ondeando la bandera mexicana y manifestándose, no eran los inmigrantes, eran los hijos de los Claro. inmigrantes. Eran los parientes de los inmigrantes. Los inmigrantes estaban escondidos para que no se los llevara la migra, ¿no? Claro. Entonces, de repente Mm. eso trae nuevamente ese orgullo en tu herencia cultural. Y es sumamente importante porque con esas banderas mexicanas no están diciendo, no, yo estoy atacando a los Estados Unidos, no, al contrario, lo que están diciendo es que somos muchos, somos estadounidenses, somos mexicanos, somos latinoamericanos, y eso es muy importante, estar orgulloso de quién eres. Las nuevas generaciones creo que han entendido perfectamente cómo se integra un país y acabamos siendo
de muchos países, acabamos siendo de muchos lugares. Y a mí me emociona mucho cuando estos jóvenes como tus hijas o como los míos, de pronto salen a hablar por nosotros y a defender de nuestras causas mejor que nada. Por cierto, cuando salga este podcast ya va a estar anunciado, pero voy a hacer un podcast precisamente con Paola. Ay, no me digas. Voy a hacer Ok. va a ser un podcast en inglés, pero es una forma de integrar la experiencia de ella con la mía. Son conversaciones intergeneracionales y de eso se trata precisamente, ¿no? De integrarnos. Tú hablabas de que éramos 15 millones cuando comenzamos a hacer el noticiero tú y yo. Ahora somos 65 millones y seguimos creciendo. Y creo que hay la necesidad de espacios como este, o del que espero poder crear junto con Paola, en donde haya este tipo de conversaciones, donde sí hay un punto de vista. O sea, no estamos escondiendo nada. Venimos, por supuesto, de la época de Diane Sawyer, Barbara Walters, Peter Jennings, a quien los dos nos encantaba, ¿no? Nos encantaba Esa Peter naturalidad de salir al aire, ¿no? Yeah. Tom Brokaw, Dan Rather, y donde creíamos que lo único que se valía en el periodismo era la objetividad y las noticias. Pero creo que tú y yo entendimos rápidamente de que además de eso, había que tener un punto de vista y había que salir a defender a otros inmigrantes y latinos que llegaron después de nosotros. Y esa es creo que la gran diferencia, ¿no? Es cierto, porque yo siempre he dicho que los que trabajamos en los medios en español tenemos una labor diferente a la Sí. de los periodistas en general, porque nuestra audiencia no es que tenga necesidades o intereses diferentes, es que adicionales, porque igual les Claro. importa lo que pasa en su ciudad, en su estado, en su país, en el mundo, en sus países de origen, pero también cómo manejarse en un país que para algunos es su país adoptado, ¿no? Su país nuevo. Así es que trabajar en los medios en español lleva un componente social, Claro. y tenemos que tomar en consideración ese componente social. O sea, lo que nosotros hacemos hacemos Sí, en seguimos Univisión haciendo. es tan importante y Sí. tiene tanto impacto, y realmente tiene un impacto en nuestra comunidad. Creo que le ayudamos mucho a la gente cuando les estamos diciendo, por ejemplo, sobre las redadas, o cómo legalizarse, o cómo protegerse, o qué hacer en los momentos más difíciles de su vida. Y cuando logras hacer eso, te sientes totalmente parte de este grupo del que formamos parte. Claro, yo descubrí eso cuando empecé en el Canal 34, que hacía un programa que se llamaba Los Ángeles Ahora. ¿Te Sí, acuerdas cómo de ese no, claro. programita? Sí. Que era de servicio comunitario, y me acuerdo que pues a veces la gente en la calle me reconocía y yo decía, ay, pero ¿por qué me están saludando si yo no soy ni actriz, ni cantante, ni modelo, ni nada de eso? Luego me decían, no, porque en el programa vi que tenían una feria de trabajo y mi esposo consiguió Sí. trabajo, o una feria de salud y ahí me detectaron el glaucoma y me curé. Así es que le estábamos dando a la gente ese tipo de información que necesitaba. Y ahora con las redadas, ahora con esta verdadera persecución injusta en contra de millones de migrantes aquí en los Estados Unidos, que cuando hablan de tratar de deportar a 14 millones, que me parece totalmente absurdo, ridículo, la opción está clarísima, tú y yo lo hemos hablado. No se trata de deportarlos, se trata de integrarlos. Tan fácil como hacer una reforma migratoria para legalizar a estos 14 millones en lugar de estarlos persiguiendo. Las imágenes que hemos visto son espantosas de madres y padres separados de sus hijos, Horrible. de familias destruidas. Gloria Estefan, amiga tuya y Sí. cantante, me contaba el otro día en una entrevista que estaba llegando, creo que de Los Ángeles. Al aterrizar, entraron agentes migratorios al avión, agarraron a una mujer venezolana, la separaron de su bebé y luego sacaron a los dos del avión, y afuera del avión no le permitían a la madre estar junto con su bebé. Terrible. Así hay historias por todos lados. Hace poco en Los Ángeles, cubriendo los disturbios, encontré una muchacha, Cari, de 23 años de edad, embarazada casi de 9 meses, y a su novio lo detuvieron, estaba a punto de ser deportado, y entonces ella lloraba porque decía, la gran ilusión de mi vida era poder dar a luz junto con mi novio, junto Claro. con el papá de mi hija. Vi tu entrevista. Sí, Kailani. Ella es ciudadana americana. Ella es ciudadana americana y la detuvieron por tratar de proteger a su novio. Y entonces, o sea, nos estamos convirtiendo en un país que separa a bebés de sus madres. Eso es lo que queremos. O en un país en donde separas a padres de hijos. Ese no es el Estados Unidos que yo conozco, y creo que nuestra obligación sigue siendo luchar por un país donde haya diversidad, inclusión, igualdad, porque yo creo en ese Estados Unidos, ¿no? Claro.
y yo creo que el factor de racismo también es muy evidente cuando vemos que detienen a gente como Cari, a tantos residentes legales o ciudadanos norteamericanos simplemente por cómo lucen, ¿no? Claro. Hay más de 500,000 de europeos en este país que están sin documentos y yo no he visto ninguna redada con los alemanes de ojos azules y güeritos, aunque tú tienes ojos azules, pero a ti no te han parado, por suerte. Pero deja que empiece a hablar con with my accent. y eso lo cambia totalmente, ¿no? Yeah. Bueno, acuérdate que alguna vez también con Donald Trump, él me dijo, get out of here, ¿no? O sea, me estaba largando de los Estados Unidos, ¿no? Yeah. Pero la respuesta es, no solo no me voy a ir, sino que este también es mi país. Y además yo creo que la demografía indica claramente hacia dónde va este país. Para el 2045, espero que tú y yo sigamos aquí todavía, pero en el 2045, 20 años... Yo voy a vivir hasta los 100, yo no sé tú, pero yo voy a vivir hasta los 100. 101. pero todos vamos a ser minorías en este país, es decir, la tendencia en este país es que todos vamos a ser minorías. Sí. Hispanos, asiáticos, blancos, afroamericanos. Y entonces, hacia allá vamos y hay que seguir defendiendo. Lo que hace grande este país, yo creo, es precisamente esa pluralidad, ser multiculturales, multiétnicos, ser diversos. Ahí está la fuerza. Para cerrar el tema de migración, sí. ¿Qué les dices a quienes dicen que Obama deportó más, que Biden deportó más? ¿Cuál es la diferencia de las deportaciones de Clinton, de Bush, de Obama y de Biden a las que estamos viendo en este momento? La diferencia es gigantesca porque la mayor parte de las deportaciones y hasta ahora, según los datos que yo tengo y que tú tienes también, Obama deportó a más que nadie, ¿no? Pero también lo hicieron Bush y también lo hizo Biden y también lo hicieron muchísimos. La gran diferencia es que las deportaciones de antes eran fundamentalmente de personas que cruzaban la frontera, que eran detenidos cerca de la frontera y después eran regresados. Había millones y millones que fueron así. El gran terror que está causando Donald Trump actualmente tiene que ver con que cuando han logrado cerrar la frontera para muchos indocumentados, la mayor parte de las redadas se están realizando ¿en dónde? En casas, en lugares de trabajo, en escuelas, en las mismas cortes. La gente va a tratar de regularizar su situación y los están deteniendo ahí. O sea que el terror que está causando los agentes migratorios es que están entrando a los lugares donde todos vivimos. Antes ocurrían ese tipo de redadas, pero no de esa manera. Así que el terror está en sacar a los que ya están aquí, que llevan años o décadas, y la diferencia es que antes eran fundamentalmente inmigrantes que cruzaban la frontera, que eran detenidos y luego regresados. Así que es muy distinto cuando detienes a un hombre joven que cruza la frontera y es regresado a México, a que de pronto empiezan a sacar a familias enteras. Había algunos que deportaban de adentro, pero no era muy la mayoría, era muy pocos. Proporcionalmente distinto. Vamos a hablar de tu reinvención. Sí, hombre, del de nuevo lo que quieras. George Ramos. Bueno, no sé qué tan nuevo, pero es otra cosa. Ya. Pregunta 3. Para quienes todavía no han visto tu nuevo proyecto, por decirlo de alguna manera, consiste en varios elementos, ¿no? Uno es tu canal de YouTube. ¿En qué consiste en realidad y qué piensas lograr con él? A ver, primero creo que los periodistas no nos podemos retirar y tú eres el mejor ejemplo de eso, ¿no? Yo me levanto buscando las noticias y esperando a ver qué es lo que va a ocurrir. El nuevo canal de noticias es un espacio para hablar de algunas noticias. Yo me levanto y de las 1000 noticias que uno puede escoger, quiero escoger 2 o 3 para decirle a la gente que nos ve, que estas son las más importantes. Y voy a tener también, y tengo entrevistas con gente importante, gente que me puede como ayudar a entender qué es lo que está ocurriendo. Se llama Así veo las cosas. Luego tengo el podcast junto con Paola en inglés, a través de una cadena de radio muy grande. Y creo que son estas 2 cosas que me mantienen sumamente activo. Y sigues con tus columnas, por supuesto. Sigo con las columnas, que no sé cómo he hecho, Marilena, pero llevo más de 30 años donde no he perdido y he dejado de escribir durante una columna semanal. Yo creo que una parte es, uno se hace creature of habit, ¿no? Una criatura de hábito y... O sea, estás acostumbrado a hacerlo y porque tienes algo que decir. Yo quiero hablar un momentito de esas columnas. Porque yo y Jorge y yo compartíamos, y en ese artículo que escribiste sobre mí cuando cumplí 20 años, todavía estábamos compartiendo oficina. Después nos dieron nuestra propia oficina. O sea, después ya éramos Es cierto, estábamos solitos. en las 2 esquinas. Pero ¿verdad? en ese entonces era una oficina para los dos. Y yo recuerdo tantas veces que tú
mandabas una columna a Latinoamérica, empezaste en Latinoamérica, y los gratis. Publíquenlo. Y después llamabas al editor y decías, les está gustando mi columna, si les gusta mi columna, pues si quieren pagar por ella, lo pueden hacer. Entonces, Jorge eventualmente empezó a ser remunerado por su trabajo como columnista, no pero al principio era todo gratis y tú las regalabas porque tenías esa inquietud y tenías esas ganas. Claro. Ahora, en ese artículo también dices que cuando estábamos en la oficina, pues tratábamos de mantener cierta privacidad, así es que te pido disculpas si estaba escuchando tu conversación con los editores de los periódicos. Bueno, porque estábamos ahí en el mismo lugar, ¿no? Y lo compartimos durante décadas, ¿no? Sí, pero para mí era muy importante poder escribir, quizás porque nací en México y en México los grandes periodistas y los grandes intelectuales siempre escribían. Y yo me acuerdo que mi mamá me decía que si yo leía las editoriales, no sé por qué me lo decía mi mamá, pero que si yo leía las editoriales iba a entender lo que estaba ocurriendo. Y entonces... Claro, es lo que pone en perspectiva, ya no nada más son los hechos y los datos, sino la perspectiva. Sí, eso me lo decía mi mamá. Y luego ocurrió algo muy bonito, que cuando yo iba a visitar a mi mamá en México, de pronto llegaba los sábados y veía el periódico cortado con tijeras, María Elena. Y entonces... yo no entendía qué es lo que estaba ocurriendo. Resulta que mi mamá durante años, yo publico en el periódico Reforma en México, durante años agarraba la columna de los sábados, la recortaba y la ponía en un álbum. Entonces hay decenas o cientos de mis columnas recortadas que mi mamá, que era una forma de quererme. Así como mi papá de pronto me veía en la televisión cuando yo estaba en Estados Unidos y él me podía ver en México, y luego hablaba con él por teléfono. Y no le importaba la guerra, ni las redadas, ni nada. Siempre me decía, corbatita. Él le encantaban las corbatas, que era su forma de quererme, de decirme. ¿Y tú te ponías corbatas de tu papá? Traía corbatas de mi papá y todavía tengo eran las flaquitas, ¿no? Sí, y tengo un par de corbatas de mi abuelo que deben tener 70 años o 80 años, una cosa así. Yo tan ingenua, y lo mencionaste bien en ese artículo, que a veces en Navidad yo te regalaba una corbata y tú dices en ese artículo que a lo mejor estaba tratando de decirte algo sobre tu vestuario. Pero después te dejé de dar corbatas porque me di cuenta que lo de tus corbatas era algo más, que iba más allá, ¿no? Que eran las corbatas de tu papá y que esas plaquitas que te ponías. Sí, pero ya luego, en realidad, por ejemplo, ahora que estamos haciendo un trabajo y lo hago sin corbata y sin saco, odio las corbatas, pero no las de mi papá. Es que cuando me vine de México a Estados Unidos, me traje, creo que un saco y 2 o 3 corbatas. Entonces, esas 2 o 3 corbatas se las robé del closet a mi papá y me las traje para acá. Y entonces esas tienen, por supuesto, un peso emocional mucho más grande. Bueno, tú dejaste de usar corbatas y yo dejé de usar tacones. Ya te veo, ahora soy mira. libre. Ahora Ni siquiera en el set ibas así, ¿no? No, nunca. Sin calcetines ni nada. Ahí está, véanla. Vamos a remontarnos un momentito a tu último día en Univisión. ¿Cómo fue ese último día en Univisión? He escrito sobre eso y fue triste, difícil y con muchísimo agradecimiento. O sea, creo que la televisión nos permitió a ti y a mí hacer cosas que jamás nos hubiéramos imaginado. Conocimos a los grandes personajes en todo el mundo. Estuvimos en todos los lugares, en las guerras donde teníamos que estar. Testigos de la historia. Sí, yo sigo impresionado en cómo llegaste a Bagdad, ¿no? En medio de la guerra, peligrosísimo. Cómo nos tocó cubrir guerras. Tuve la oportunidad de estar en 7 guerras con las experiencias más difíciles y peligrosas que jamás me puedo imaginar. Así que triste porque dejaba a un grupo de amigos con quienes crecí muchísimo tiempo. Había una rutina que ahora me he dado cuenta que me ha costado muchísimo trabajo romper, pero al mismo tiempo el saldo final es de absoluto agradecimiento. O sea, la televisión cambió mi vida y la cambió para bien. Y aprendí muchísimas cosas y sigo aprendiendo muchísimas cosas. Así que por eso digo que fue triste dejarlo, pero que me voy con una gratitud extraordinaria. Tú más o menos sabes por qué me fui yo en el 2017. Pero dime, recuérdame. Ese es otro podcast. Bueno. Si me invitas al tuyo, a lo mejor te lo cuento. Ok, sale pues. Te voy a invitar, ¿no? Te voy a invitar, claro. Ahí estamos, invitándonos a todas las cosas. Pero, ¿por qué te fuiste tú? Si te puedo preguntar, ¿por qué te fuiste? A lo mejor
Sí, Irte claro. no es la palabra correcta, a lo mejor es cerrar ese ciclo. Es que ese es exactamente, creo que tanto ellos en la televisión como yo entendimos que un ciclo había terminado y que había que comenzar algo distinto, tanto ellos como yo, y eso es exactamente lo que hicimos. Y creo que entendimos que ese era el momento perfecto. Durante 38 años nos habíamos puesto de acuerdo y ahí decidimos para el año 39 que las cosas tenían que cambiar y separarnos. Yo creo que de mi parte hasta cierto punto yo no quería seguir haciendo noticias, yo quería hacer otro tipo de producciones y quizás esa es la diferencia. Y concentrarte en temas hispanos Sí, y y llegar a también un y mercado más grande, documentales, ¿no? hacer long form, hacer reportajes o documentales o cosas un poco más largas, ¿no? Desde que comenzaste tu carrera en Estados Unidos, tú dijiste que tú emigraste a los Estados Sí. Unidos para poder hacer periodismo Mm. sin censura, porque Ujú. tú habías sido censurado por Televisa. Que no había democracia en México. Cuando eso ocurre, la democracia llega en México en el año 2000, que nos tocó cubrir. Pero en los años 80, cuando fui a la universidad y luego empecé a trabajar en radio y poco después en la televisión, había una censura directa de Los Pinos, que era la casa presidencial, a los medios de comunicación. O sea, ser periodista sin censura era muy difícil. Muy pocos lo hicieron muy valientemente, pero eso es lo que yo no quería. Al ejercer más poder editorial Televisa sobre Univisión, ¿te sentiste censurado? Jamás, desde que yo trabajé en la televisión, he dejado que nadie me censure. Incluso en estos últimos años. Jamás, jamás. Yo siempre he podido decir y hacer exactamente lo que he querido. Y eso es una de las cosas de las que me siento más orgulloso. Tú sabes, tengo a Paola como una hija periodista. Está Nicolás y Carlota y Mari. Imagínate lo difícil que sería llegar a mi casa y entonces te sientas a conversar con ellos. ¿Con qué cara les dices acepté que me censuraran? Claro. No podría hacer eso. Y lo más importante para mí es poder seguir diciendo y haciendo las cosas que más quiero sin que nadie me diga exactamente qué hacer. Para cerrar ese ciclo, Sí. ¿hay algo que me quieras decir, preguntar o reprochar? Ahora es cuando. Ahora es cuando. No, creo que fue una época muy, muy buena, muy productiva. Ahora lo entiendo y creo que tú también, como de mucho cariño y de mucha solidaridad. Y además que estuvimos juntos en unos momentos importantísimos de los Estados Unidos. No, ninguna. No, al contrario, será la edad también y que entiendes las cosas mejor, pero me llevo mucha gratitud de tu parte y mucho cariño de verdad y que hay una comunicación que resurge, ¿no? O sea, si seguimos hablando aquí 2 o 3 o 10 horas, ese mismo cariño que tuvimos durante tanto tiempo al aire y esa interconexión sigue ahí presente, ¿no? Definitivamente. Ahora que te veo a ti, estoy recordando todas las señales que me dabas, ¿no? Ujú. Cuándo hablar, cuándo no hablar, Claro. cuando quieres seguir hablando, cuando no quieres seguir hablando. Sí, pero no tanto, ¿eh? Mucho menos, como más Sí. sutil, son pequeñitos detalles. Es cierto, ¿no? Es que cuando estás con alguien tanto tiempo, día y noche, Sí. o sea, imagínate, son más de 30 años que Eso estuvimos es. trabajando juntos. Sí. Es toda una vida. Y más tiempo que con hermanos, más tiempo que con papás, más tiempo que con cualquier Novios, otro compañero. esposos, hermanos, de todo. De todo, de todo. Pregunta 4. Ya a nivel personal, Ujú. ¿qué es lo más importante para ti en tu vida? A ver, está clarísimo que al final te quedas solo con los tuyos, ¿no? Esto, Carlos Alberto Montaner, el abuelo de mi hija Paola, Consuelo, sí. que se nos fue hace muy poco por decisión personal, ¿no? Y esa es otra conversación. Pero él tenía una frase preciosa que le conocí hace décadas, que decía que lo más importante en la vida es que te quieran a quienes tú quieres. Y eso es algo que lo he aprendido mucho, mucho. Wow, Porque qué lindo. es lindo, ¿no? Porque al final no es una cuestión de fama o de reputación o de periodismo o de logros o de viajes, sino que al final no hay nada más bonito que te quieran quienes tú quieres. Poder llegar con los tuyos y abrazar a tus hijas o abrazar a mis hijos o a tu pareja o a Chiqui. Así que
Bueno, Yo estaba ahí el día que conociste a Chiqui, me acuerdo perfecto. Lo tengo todavía en la mente visualizado, nosotros parados en en el una Hotel promoción, ¿verdad? Biltmore. Estábamos En el Biltmore, grabando sí, una claro. promoción enfrente de la fuente. Te lo Sí, juro que me cierro los ojos y lo veo. bajando con Don Francisco en unas escaleras, ¿no? Sí, Exactamente. yo Era, me creo que acuerdo. era una promoción de Navidad o Creo que de era no de sé qué. Navidad. Creo que era de Y ahí Navidad. estaba Chiqui enfrente. Sí, Ajá. esa fue. Y yo no sabía quién era, tanto así que no sabía Acababa ni. de empezar ella. Sí, yo no sabía ni cómo se escribía su nombre, porque Chiquinquirá, con el acento, ahora entiendo que hay una historia muy bonita detrás de todo eso, que ella la ha contado varias veces, por eso me siento en la libertad de hacerlo. Su mamá no podía tener hijos y su madre le reza a la Virgen de Chiquinquirá diciéndole que si le ayuda teniendo a su hija, que le iba a poner su nombre. Y efectivamente nace Chiqui y le ponen Chiquinquirá. Entonces Ah, es nombre de una virgen colombiana venezolana. qué lindo. En tu libro, Sí, precisamente, así veo las cosas, se lo dedicas a Chiqui, a sí, tus hijos y a tus hijastras, mm, y se lo dedicas por las horas que les he quitado. hubo Ahora, tantas. ¿sabes qué? Me sorprendió porque normalmente somos las mujeres las que nos preocupamos y tenemos ese sentido de Ujú, remordimiento y de culpabilidad por trabajar y poner a mm. un lado su familia. Pero pocas veces se escucha eso de un hombre que dice, ay, mira, no le dediqué tiempo a mi familia. Uy, pero es que ¿Hubieras hecho tantas las cosas horas. diferentes? No, porque tengo la vida que escogí y esta es la vida exactamente que siempre he querido. Pero ¿Ya has podido recuperar ese tiempo perdido no, todavía? no. Y quizás si pudiera cambiar las cosas que nunca se pueden cambiar, ¿no? Pero es que hubo mucho tiempo que, que le robé y que tú también le robaste. No te lo quiero decir, Yo sé. pero les Y hemos yo me robado. sentía muy culpable por eso. Y Sobre me todo cuando sorprendió estaban que tú chiquitas, también. ¿no? Tus hijos, Sí, cuando bueno, estaban tus no, hijas chiquitas. imagínate, son tantos años. Sí. Y yo pensaba que, bueno, trabajo mucho cuando estén chiquitas para después retirarme. Y cuando Y sean pasar tiempo con adolescentes, ellas. sí, pero cuando son adolescentes y Se son te fueron. mayores, lo que menos quieren es pasar Sí. tiempo con la mamá, quieren pasar Mm. tiempo con sus amigos. Ahora que tienen 28 y 30, ahora sí. Ahora ellas me dicen, vamos a un viaje juntas. Cuando Claro. antes yo tenía que rogarles de que fueran conmigo a un viaje, ahora ellas, o sea, regresan, Sí. regresan en algún momento y tú lo sabes. Pero, pero sí es difícil, ¿no? Yo en mi carrera siempre decía que hay que decirle sí a todo, a todos los proyectos, a todos los viajes, Y a todo siempre lo esto. hicimos. Y ahora, sacrificamos y ahora mucho. que lo pienso, digo, caray, de vez en cuando debería de haber dicho que no. Sí, hay un libro precioso de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido, y yo creo que a veces, ahora tú y yo, y quienes les hemos dedicado tanto tiempo al trabajo, estamos en esa búsqueda del tiempo perdido. Por ejemplo, en el caso de Paola, quien ella vivió en Madrid muchos años, y entonces yo tenía que ir a verla, y que tú me ayudabas mucho, porque cuando yo tenía que viajar, tú me cubrías. Y es una forma de recuperar el tiempo perdido, pero nunca voy a recuperar ese tiempo de cuando era niña. Y luego en la oficina sigo teniendo una fotografía de Nico, que es yo creo que el regalo más lindo que me han dado. Aprietas un botón y se escucha su risa. Ay, qué Sí, lindo. de cuando tenía... Ay, me acuerdo de eso hace mucho tiempo. Sí, de cuando tenía, yo creo que 2 años. Es una risa Ah. preciosa que en esa época no se acostumbraba a uno grabar, pero por ejemplo, ¿dónde encuentras la risa de tus hijas a los 2 o 3 o 4 o 5 años? Ya no la tienes. Wow. Yo lo tengo grabado. Todavía lo tienes. Sí, Qué y ahora lindo. debe ser la edad, ya 67, y que uno se vuelve un poquito más sensible, que esas cosas me siguen doliendo. Así que sí, no te diría culpable, pero sí hay, les Poca robamos, nostalgia. les robamos mucho tiempo, muchísimo tiempo. Creo que están muy orgullosos de nosotros, pero ellos no querían un papá o una mamá periodista, ellos querían una mamá. Yo creo que el periodismo y la maternidad y la paternidad tienen algo que más de la mitad es estar presente. Y creo que hemos hecho grandes esfuerzos para estar presentes, pero les hemos robado muchas horas, muchos días. ¿Y cómo les explicas que te vas a la guerra? ¿No? Claro. Eh, Eso fue difícil para mis hijas. Y mi hija todavía, Lo de después de Irak, tantos cuando Irak, años, sí, después no sé de cómo tantos hiciste años, eso, ¿eh?
Mira, es curioso porque Fue peligrosísimo. cuando empecé a trabajar en ABC, empezó la guerra en Ucrania y mi hija Gaby, que tiene ahorita 28, me dijo, vas a tener que ir a Ucrania. Y digo, no, mami, yo soy una colaboradora de ABC, ellos tienen sus corresponsales de guerra. Dice, porque he estado hablando de eso con mi terapista, de que si te vas a ir, digo, pero ¿cómo después de tantos años todavía te preocupa que tu mamá fue a la guerra? Perdón, pero más grave que eso, Marilena. O sea, no es que te vayas a la guerra, es que te vayas a morir, ¿no? O sea, no te lo dicen. Paola sí me lo ha dicho últimamente, que cuando, antes de irte a las guerras, les llamabas, ¿no? Y que pensaban que era la última llamada. ¿Eso te dijo Paola? Claro, claro. Es difícil, Jorge. Sí, eso es lo duro. Pero en el momento lo que piensas Bueno, aquí seguimos, afortunadamente. Sí, es que yo creo que a veces no nos damos cuenta nosotros y la gente no se da cuenta del sacrificio que es ser periodista y que lo que y el más daño, ¿no? Y el sacrificio más grande es el peso que lleva a nuestra familia. No únicamente por lo que tú dices, que es el abandono de que nos pasamos el tiempo viajando y que nos pasamos el tiempo trabajando. No es que te vayas a ir. Sino porque a dónde vas y estás arriesgando tu vida y tu bienestar. Y tus no hijas, lo piensas, o sea, la adrenalina es tal que dices, lo que tengo que hacer es Sí. sacar esta nota y tengo que sacar este reportaje y voy a mostrar la verdad de lo que está ocurriendo ahí. Y pocas veces pensamos del efecto que eso tiene. Sí, llegar en nuestros a ver, seres tú querías queridos. llegar a Bagdad, ¿no? Entonces, si pones en una balanza qué era más importante, estar con tus hijas durante muchos años o morirte en Bagdad, ¿no? O en Pero este no caso... lo pensé así, estoy segura que tú tampoco. No, claro, y a mí me tocó llegar a Tora Bora en Afganistán, que fue una estupidez porque no me querían enviar en la televisora y entonces me tomé vacaciones y me fui solo Sí, me acuerdo. y entonces con esa, Paola, claro, me dice, papá, es que me llamabas para despedirte, ¿no? Eso es lo difícil. Afortunadamente uno regresa y no pasa nada. Bueno, crees que no pasa nada, pero el trauma que causas entre los tuyos es enorme, ¿no? Y aprenden ellos a despedirte varias veces de distintas formas, ¿no? Y a veces se quedaban callados. No, te va a ver muy bien, no pasa nada, y colgaban. Pero imagínate lo que dejas, ¿no? Pregunta 5. Ya para concluir, ¿hay algo de que te arrepientas? No, Toma a ver, agua, y toma agua si quieres. me hubiera arrepentido de no hacer lo que hemos hecho, ¿no? Creo que he tenido una vida muy privilegiada. Soy un migrante con muchos privilegios y he tenido la oportunidad de cubrir el mundo. Hay un libro precioso cuyo título es Confieso que he vivido. Creo que tú y yo podemos decir eso, ¿no? Confieso que hemos vivido muy intensamente. Los actores tienen la posibilidad de vivir muchas vidas a través de sus personajes, pero nosotros los periodistas podemos vivir una sola vida, pero muy intensamente. Y eso es maravilloso. No, o sea, no me arrepiento de las decisiones que he tomado. Creo que no hubiéramos podido decir que no a la guerra, no a Ucrania, no a Afganistán, no a Irak, no a la guerra del Golfo Pérsico, O en Latinoamérica. o en América Latina, ¿no? No hubiéramos podido haber dicho que no, porque entonces no hubiéramos hecho nuestro trabajo y alguien más lo hubiera hecho. Pero no me siento mal, porque yo creo que tú has podido recuperar el tiempo con tus hijas, yo con los míos, ¿no? O sea, están ahí, están cerca, me quieren, nos entendemos, nos respetan y nos quieren. Entonces creo que no lo hemos hecho tan mal, ¿no? Yo sé, yo creo que todo el mundo sabe que tú eres una persona tranquila y Sí. y sí lo eres, pero también eres inquieto. Sí. ¿Qué te preocupa en este momento de tu vida o del mundo o de la vida? A ver, primero que no estoy listo para retirarme, o sea, no estoy listo. Isabel Allende decía que los periodistas tenemos los pies bien parados en el mundo y quiero seguir bien parado en el mundo. Me preocupa lo que está ocurriendo en Estados Unidos, las guerras. No, me preocuparía, te voy a contar, mi gran temor sería estar tirado en la casa en la tarde a las 4 o 5,
viendo una serie de Netflix y que se me aparezca Paola o Chica y me digan, ¿qué estás haciendo? ¿No? O sea, no hacer nada, no poder participar. ¿Eso ¿no? te preocupa? Sí. A mí me encanta ver series de Netflix. No. O sea, aquí estamos viendo lo diferentes que somos. No. Veo Tenemos las muchas series. similitudes, pero hay de la diferencia. A mí No. me encanta ver Yo veo las series, pero sí, pero es broma, no ser. Yo entiendo. Yo creo que es el temor de ser irrelevante, de Ya. no importar, ¿no? No estoy listo para llegar ahí. Todavía no. Para no importarle a... Bueno, a las- pero básicamente poder ayudar un poco, ¿no? Ahora que regresé a hacer algunas coberturas en Los Ángeles, siento que serví para algo, ¿no? Servir para algo. Yo creo que el periodismo es un servicio social y servir para algo es algo que me importa, ¿no? Yo me acuerdo que tú siempre habías dicho a lo largo de los Ujú. años que en la vida hay que dejar huella, ¿no? Sí, y creo que hemos Este, dejado, ¿no? Sí, pero tú en particular, ¿qué crees que es la huella que estás dejando o qué te gustaría que fuera la huella que estás dejando? A ver, sin irme muy lejos, cuando ahora en todas nuestras redes sociales hay que identificarse, siempre pongo inmigrante y periodista independiente, ¿no? Y yo creo que esas dos cosas quedarán ahí. Había un amigo que me decía que su tía aseguraba que yo era muy preguntón. Así acabaré siendo recordado. Ese Ramos era un preguntón. Y está bien, me parece que está bien. Pero, digamos, esto es la forma en que nos identificamos públicamente, socialmente. Al final ya no importa, ¿no? Al final lo realmente importante es ser hijo, ser papá, ser amigo, ser compañero. Eso es lo que queda. Mi mamá tiene 92 años, está perfectamente de salud, pero ya no tiene problemas con su memoria, ¿no? Al final, lo bonito es que ahora ella me dice, no me cuenta ellas historias verdaderas como ella quería, sino que yo le cuento a ella sus historias y me dice, cuéntame de mí. Creo que no hay nada más bonito que poder recuperar esas conexiones, Qué lindo. ¿no? Bueno, pues si nunca te lo he dicho, estoy muy orgullosa de ti. Yo de ti. Todavía recuerdo en 1984 cuando llegaste tú al canal Sí. 34, Ujú. periodista flaquito que usaba unos trajes bien pegaditos con esos Pero pantalones es que no bien tenía flaqui- otros. Ahora se usan más grandes los sacos, ¿no? Pero tú usabas esos trajes bien apretaditos. Quítale trajes, un traje. Era el traje, bueno, el traje que Sí, utilizabas. un traje. Y me acuerdo que salíamos a hacer reportajes, tú les llamabas globitos, a Globitos. los reportajes que hacíamos porque eran ir a las conferencias de prensa. Y he visto cómo has crecido. Y hablo como si fueras un niño, pero solo te llevo 3 años, no es Nada para más, tanto, nada nada más. más te llevo 3 años. Pero sí he visto cómo has crecido Ujú. profesionalmente como hombre, como ser humano, Sí. como padre, como pareja. Y Estoy bien, siento, estoy a gusto en mi piel. un gran orgullo de haber sido testigo de ese crecimiento y de ver que yo estuve ahí, puedo decir, yo estuve ahí y yo lo vi cuando Jorge se convirtió en el Jorge que es hoy, que hasta cierto punto sigue siendo el Jorge de entonces, sigue siendo la persona que ama a su familia, sigue siendo la persona que es inquieta, sigue siendo la persona que le interesan los temas, que es apasionado del Ujú. periodismo, y a lo único que se le agregaría a eso es que ahora tienes a tus hijos y estás dejando Claro. una herencia súper importante, y no digo herencia económica, sino súper importante de integridad, de empatía a tus hijos y a Que quienes te te quieran, rodean. de nuevo, que te quieran quienes tú quieres, que al final eso es lo importante. Interesante lo que decías de uno mentalmente, yo no me pienso de 67, ¿no? O sea, te sigues pensando a veces de muchas edades distintas todavía. Y a veces sigue siendo ese que llegó. En mi caso, ese que llegó en el 84 al Canal 34, ¿no? Ya, O en el 83 a Estados Unidos. ya. A lo mejor tú tienes ciertas edades distintas a la que tienes ahora, donde tu vida se marca de una forma particular. Mira, yo cumplí 70, como tú sabes. Ajá. Y para nada me siento que tengo 70 años. Es Claro. más, ¿sabes por qué? Porque por muchos años yo decía que tenía 37 y me quedé estancada en el 37. Y también porque tengo hijas jóvenes
Yo tuve mis hijas ya mayor Sí. y ellas se mantienen jóvenes porque yo no quiero ser su abuelita, yo quiero ser su mamá. Ya. Y porque mi mamá siempre decía, viejos, los cerros. Es cierto. Así es que por eso te digo, voy a vivir hasta los 100, me falta mucho por hacer, igual que a ti te falta Claro. mucho por hacer. Y sí, definitivamente yo disfruto esta etapa de mi vida. Yo creo que lo mejor de cumplir 70 años, y yo creo que te va a pasar a ti también, Sí. es que no te importa lo que digan ni lo que piensen, no, ni ¿verdad? quedar bien con nadie. Eso es Sí. lo mejor, la verdad. Es lo que estoy sintiendo ahora. Ujú. Que ni siquiera me importa decir que tenga 70. Y que si no les gusta lo que dije, pues es su problema. Pero es duro. O sea, yo siento que los 60 fueron duros. O sea, yo creo que uno se siente muy Es- productivo a los 40. Es liberating. Te liberas ¿De a verdad? los 70. ¿Sí? Exactamente. Ujú, La verdad que yo, igual que tú, ujú. me alimento bien, hago ejercicio. Claro. Y sobre todo yo creo que el tener una mente positiva, Sí. yo creo que la actitud y la manera que vemos la vida es lo Ujú. que influye más en la forma que nos sentimos físicamente y cómo enfrentamos la vida. Así es Y que aquí seguimos. mientras sigamos con este espíritu joven, con esas ganas de vivir, Ujú. con esas ganas de hacer una diferencia en nuestras familias y en la humanidad, yo creo que eso nos va a mantener por unos cuantos años más. Mejor que sentarnos a ver una serie de Netflix. Ay, Jorge y María Elena para rato. A ver, vamos a hacer como si estuviéramos empezando un noticiero. ¿Listo? Ay, ¿cómo era? ¿Qué tal? Les habla María Elena Y Salinas. Jorge Ramos. Bienvenidos a nuestra nueva vida. Maravilloso. Gracias, Maravilloso. Jorge. Gracias por invitarme. No se olviden de suscribirse en YouTube o en su plataforma favorita de podcast para no perderse ni un episodio. 5 Preguntas es un podcast de Latino Content Studio producido por Adonde Media. Nuestra productora es Mayra Rocha, asistente editorial Natalie Villalona, coordinador de producción Nicolás Sosa, ingeniero de audio Martín Cruz, supervisor de producción y editor de video Mariano Payela, editora de guión y productora ejecutiva es Martina Castro. De Latino Content Studio, la coordinadora de estudio es Isi Gravano, la ejecutiva a cargo es Mónica Bueno y el productor ejecutivo es Pete Corona.